Con el libro de Miqueas, Así que, ¿por qué no abrimos nuestras Biblias al libro de Miqueas, capítulo 1? Ese es un libro muy interesante por muchas razones. Es muy interesante en primer lugar porque Miqueas era un profeta en el tiempo muy importante en la historia de Israel. Ahora, yo quiero recordarte de algunas cosas de la historia que son muy importantes que tenemos que recordar durante el estudio de Miqueas, para que podamos aplicar esos principios a nosotros. Entonces, primera cosa, cuando Salomón era el rey de Israel, todos nos acordamos que tenían 12 tribus, pero por su pecado, Dios dijo que iba a dividir el reino en dos partes. Y lo que pasó después de la muerte de Salomón, su siervo Jeroboam, él tomó las 10 tribus del norte y dividió el reino en dos partes. 10 tribus en el norte que se llama Israel, y 2 tribus en el sur que se llama Judá. Por eso cuando llegamos al tiempo de Jesús tenemos judíos. ¿De dónde eran? Judá, 2 tribus del sur. Y tenemos samaritanos. ¿De dónde eran? Del norte, porque la capital de Israel era Samaria. Entonces eso te ubica, porque antes la Biblia habla de... Yo me confundí por esto antes. Yo decía, ¿qué son hebreos, israelitas y judíos? Yo no entiendo todos esos términos. Entonces, básicamente se llaman Israel hasta la división, las 10 tribus del norte, Israel o Samaria, del sur, Judá, judíos, samaritanos. Ahora, es muy interesante porque Miqueas vivía en esos días. Miqueas era testigo del tiempo cuando llegaron los asirios para invadir a Israel, las tribus del norte, y también cuando sitiaron a las tribus del sur, cuando Ezequías oró al Señor, levantó este sitio. Entonces, en tiempos emocionantes, y vamos a estar hablando de esto, no vamos a tener un examen mañana, no tienes que recordar todos estos hechos, pero es importante ubicarnos y entender de quién era Miqueas. Veamos lo que dice en capítulo 1, versículo 1, porque aquí explica claramente. Dice, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías. Ezequías es el mismo rey que cuando fue sitiado por los asirios oró al Señor. El Señor hizo un milagro y salió el ángel de Jehová para matar a muchos asirios. Entonces, él es ese rey. Reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Samaria, capital de Israel. Jerusalén, capital de Judá. Samaritanos y judíos. Estamos ubicados, ¿verdad? Entonces, este hombre vive en este tiempo. Ahora, ¿por qué es muy emocionante para nosotros? Porque lo que él dijo sobre lo que estaba pasando en esa área tenía aplicación para nosotros. Ellos tenían los mismos problemas que tenemos en El Salvador. Yo diría que en el mundo occidente. Ellos tenían un problema terrible con la injusticia social. Un problema terrible. En la ley de los judíos tenían leyes para garantizar el cuidado de los pobres. 2 leyes importantes. La ley de jubileo. Muchas veces escuchamos este término y básicamente cada 50 años, si tú habías comprado un terreno de alguien, tenías que devolver el terreno a esta persona. Era una garantía que ningún israelita iba a quedar sin tierra, porque el sueño del israelita era ser resucitado en la tierra prometida. Por esto Jacob, su última petición era, lléveme para sepultarme en la tierra prometida. Por esto José, lleven mis huesos a la tierra prometida, porque el sueño de un israelita se resucita en la tierra prometida. Leyes para garantizar que cada israelita tuviera su terreno. Segunda ley para ayudar a los pobres. También cuando ellos hacían sus cosechas, cuando quedaba una parte atrás, se llamaba el rebusco. Y tenía una ley que vemos en el libro de Ruth. La ley era, eso es para pobres. Si tú no cosechas todo, tú tienes que dejar eso. Es como que estás cortando caña y quedan algunos palos de caña ahí, no puedes tocarlos. Vienen los pobres después para recoger todo esto. Entonces tenían todas estas leyes. El problema es que los que administraban estas leyes, los gobernantes no estaban obedeciéndolos. Y el problema en Israel es que había pocos ricos que tenían poder y había muchos pobres. Y otro problema grave, los gobernantes eran corruptos, tomaban sobornos y eran muy, muy corruptos. Peor, los sacerdotes eran corruptos. Y viví una situación muy complicada porque decían, ¿qué podemos hacer? ¿Debemos tener una guerra o debemos buscar a Dios? Se levanta Miqueas y él propone algo radical.
Algo que funcionó y que ha funcionado en toda la historia. Él dio principios cómo tratar con la injusticia. Ahora, quizás tú estás pensando, a mí no me interesa hablar de gobiernos y cosas grandes, pero yo tengo un jefe injusto. Mis papás son injustos. Mis vecinos son injustos. Yo creo que una de las cosas que causa más sufrimiento en esta vida es la injusticia. Y vamos a ver principios que nos van a ayudar para tratar con la injusticia. Ok, primer principio. Leamos versículos 2 hasta 5. Es lo que vamos a ver. Ahora, algo que me encanta de la Biblia es que cuando tú quieres tratar con un problema, siempre te explica primero la raíz del problema. Tenemos que entender la raíz de la injusticia antes de tratar con la injusticia. Si yo voy a un médico y tengo un chequeo y yo tengo un problema, yo quiero que él encuentre la raíz del problema. Estamos de acuerdo con esto, que no trate los síntomas. Entonces, vamos a ver esta noche la raíz del problema. Entonces dice Miqueas 1, versículo 2. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra, y cuanto hay en ti. Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se derritarán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Causa del problema, aquí está. ¿Listos? Versículo 5. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. El problema en nuestro mundo es que muchas personas erran cuando tratan la justicia, no tomando en cuenta que la raíz siempre es la rebelión en contra de Dios. Cuando hay rebelión contra Dios, hay trato injusto de tu prójimo. Y si queremos resolver el problema, tenemos que tratar la rebelión que está en nosotros. Es como el hombre que fue a un médico una vez y él decía, todo mi cuerpo me duele, todo mi cuerpo me duele. Y él hizo esto, dijo, me duele aquí, qué terrible. Y me duele aquí, qué terrible. Y me duele aquí, qué terrible. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Y el médico se puso a examinar todo su cuerpo. Aquí todo. Y dijo, yo no veo un problema. Y dijo, miren aquí, esto me duele también. Y después de tocar todo el cuerpo y hacer muchos exámenes, de repente dijo el médico, vamos a examinar el dedo. Y el problema es que el dedo estaba quebrado. Entonces, muchas veces somos iguales. Señalamos a toda la gente. Tú eres el problema. No, es capitalismo. No, es comunismo. No, es socialismo. No, es arena. No, es FMLN. Republicanos, Trump. Es todo el tiempo. Y muchas veces el problema soy yo. Mi rebeldía contra Dios. Y hemos vivido en un país. Hemos vivido en otros lugares donde mucha gente ha muerto por no entender la raíz del problema. La raíz del problema es rebelión. Ahora yo quiero decir algo sobre la rebelión. La rebelión, o yo lo voy a llamar la rebeldía, es un problema desde Adán y Eva. ¿Qué fue el pecado de Adán y Eva? Asesinato, borrachera, robo, rebeldía. Nada más. Dios dijo, todos los árboles, de todos los puedes comer. De ese árbol no, rebeldes. Se rebelaron y hemos sufrido. Y por la rebeldía de todos sus hijos y descendientes, mandó el diluvio. Y después del diluvio comenzó de cero. Y se levantó un hombre que se llama Nimrod. ¿Sabe lo que significa el nombre Nimrod? Rebeldía. Y se rebelaron en contra de Dios y en la Torre de Babel. Después viene Dios y dice, yo voy a llamar a un hombre especial. Abraham es un hombre de fe. Y sus descendientes se llaman los israelitas. ¿Y sabe cuál era el problema de los israelitas? Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Pero yo voy a decir algo. Yo he descubierto en mi vida que mi problema es mi rebeldía. Es un problema que tenemos en nuestro corazón. Cuando somos chiquitos estamos alegres obedecer a nuestros papás. Pero llega un momento donde de repente cuestionamos cada decisión que toman nuestros papás. ¿Por qué? Si eres un joven probablemente crees que porque eres más inteligente que tus papás. Pero esa no es la razón. Es por la rebeldía que está en nosotros. Pero según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Bíblicamente
Nuestro problema, y si no tratamos con este problema, no podemos tratar con otros, es la rebeldía. Y tú lo ves. ¿Qué hace la gente cuando ve este rótulo? Lo toca. Pintura fresca, no tocar. ¿Y cuántas veces ves manchas allá? No pisar la grama. ¿Qué hace la gente? Yo voy a caminar por allá. O eso es lo peor. Yo encontré un lugar en El Salvador y no, esa no es la foto, pero es en el camino a la popa. Y dice no botar basura. Todo lo demás es limpio. Tú podías comer sobre la grama que está a la par, pero donde dice no botar basura, hay basura. Bueno, yo tenía como 6 años. Yo estudié en los días cuando los directores podían disciplinar corporalmente. Y cuando hablamos de un director yuca, yo tenía un director yuca, el más terrible. Entonces un día él dio un anuncio a todos los niños. Ustedes ven todos esos tractores que están por allí. Es prohibido subir en esos tractores porque estaban haciendo construcción. ¿Para qué dijo esto? Ni cuenta nos habíamos dado que existían los tractores. Pero cuando nos dijo que no pudimos subir, ¿qué hicimos? Subimos. Entonces yo me acuerdo muy bien. Bueno, imagínense, esto fue hace muchos años y me acuerdo hasta la fecha. Escuchar a mi nombre. Entonces yo voy donde el director me dijo, Kern, porque me hablaba por mi apellido. Kern, subiste en los tractores, prepárate. O sea, esto era prepararme, ¿verdad? Y yo dije, no, yo no subí en los tractores. ¿Cómo que va a creer que yo voy a subir en los tractores? Y yo tenía grasa sobre mis zapatos. ¡Pah! Me dio en esta manera, de esta forma. Alguien dijo, hay 3 maneras de hacer que algo suceda. Hazlo tú mismo, contrata a otra persona o priva a tus hijos a hacerlo. Ellos lo van a hacer, ¿verdad? Porque nosotros somos rebeldes. Vamos a hablar sobre este problema porque no sirve, no tiene ningún sentido hablar el resto de Miqueas. Acabamos de cantar una canción bonita que habla de Miqueas 7, porque vas a ver que el libro termina muy bonito. Es interesante que el nombre Miqueas significa ¿quién es como Jehová? Donde dice en la canción de Moisés, ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? Es Miqueas, Miqueas, Miqueas. Y este libro va a contestar la pregunta. Vamos a ver que la raíz de nuestro problema con Dios es la rebeldía. Pero vamos a terminar en capítulo 7 viendo un Dios de misericordia. Pero vamos a orar antes de comenzar. Padre, gracias por este tiempo buenísimo que nos das cada semana para adorarte y alabarte y también para aprender de ti, de tu palabra, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por cada persona que ha venido esta noche. Y, Señor, queremos complacerte con nuestras vidas. No queremos ser rebeldes. Y anhelamos un mundo justo, Señor. Y entendemos que la justicia tiene que comenzar con nuestro trato para contigo y para con nuestro prójimo. Y yo te pido que hables al corazón de cada persona esta noche, Señor, para que pueda comenzar con nosotros individualmente. Señor, te damos gracias por lo que vas a lograr esta noche. Y también queremos recordar a la familia Conteres, que está pasando por este tiempo de luto al perder a su papá y su abuelo. Te pedimos que estés más cerca de ellos, abrazándolos, especialmente a hermana Gladys, la esposa del doctor Conteres, y a sus hijos. Y yo te pido, Señor, que estés cerca de ellos en cada momento de esto. Yo te pido por otros que están enfrentando pruebas en la iglesia, pruebas económicas, pruebas de salud, de todo tipo, que tú ministres a cada persona por medio de este mensaje esta noche. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. 3 principios vamos a ver. Primer principio, cuando tú eres rebelde, perjudica tu condición delante de Dios. Yo llegué a una conclusión después de muchos años de estar ministrando, de estar en la tierra. Yo no sé si hay otra cosa más destructiva para tus relaciones personales que la rebeldía. Es tremendo como la rebeldía destruye relaciones entre padres e hijos, entre esposos, entre personas por todos lados. Entonces, cuando nosotros nos rebelamos en contra de Dios, afecta nuestra condición delante de Él. Es interesante porque la Biblia dice que cuando nos rebelamos, alejamos a Dios. La misma cosa. Si tú has tenido un tiempo en tu vida cuando eres rebelde con tus papás, ¿cómo es tu relación con tus papás en este momento? Empujabas a tus papás o alejabas a tus papás. Dice la Biblia, Dios hace habitar en familias desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes no puedes hacer nada con ellos. Habitan en tierra seca. ¿Sabes por qué destruye tu relación? Por 2 razones. Muy importante esto.
La rebeldía, en primer lugar, te hace enemigo de Dios. Te hace enemigo de Dios. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero segunda razón, la rebeldía es satánica. Por favor, oigan lo que acabo de decir, aún jóvenes. La rebeldía es diabólica. El autor de la rebeldía es Satanás. Cuando tú tomas la decisión de ser rebelde, está diciendo no, Dios, sí al diablo. Ahora, no estás haciéndolo conscientemente. Tú crees que estás haciendo lo correcto, pero eso es lo que estás haciendo. Por eso dijo Samuel, y esa historia estudiamos hace poco, que dice, porque como pecado adivinación es la rebelión. ¿Quiénes hacen adivinación? Los brujos, las brujas. Es brujería o rebeldía, es brujería. Tenemos que recordar esto. Y como idolatré la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te desecharon para que no seas rey. ¿Por qué comparto esto antes de ir a Miqueas? Porque yo quiero que entiendas la reacción de Dios aquí en estos primeros versículos. Vamos a ver un profeta llamando la atención de nosotros. Mire sus palabras. Capítulo 1, versículo 2. Dice, oíd pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Cuando yo era un niño, me gustaba ver los programas de un hombre que se llamaba Perry Mason. Y yo sé que la gente mayor se acuerda de él. Era un abogado y me encantaba. Porque cada programa casi era igual. Básicamente, alguien al principio del programa cometió un asesinato. Entonces, aparentemente alguien lo había hecho. Pero cuando Perry Mason lo defendía, nunca lo hacían. De todos los casos que él tuvo, nunca perdió, ni siquiera una vez. Siempre era defensor. Y era interesante porque muchas veces en las historias, él está hablando con el testigo está sentado ahí, está platicando con ellos. Y al final del programa, casi siempre, cuando él estaba examinando a la persona y decía, ¿y quién fue? ¿Y quién fue? De repente, en vez de señalar al acusado, señalaba a alguien que estaba en la audiencia. Y siempre, no fui yo. Y corriendo afuera y le agarra el policía. Entonces ganó Perry Mason. Y yo pienso en Dios sentado ahí. Dios está sentado. Y Él es testigo. ¿Están de acuerdo conmigo? Dice que es testigo. Y está testiguando sobre el problema, la injusticia en Israel. Entonces uno pensaría que Él diría, es el acusado, ¿verdad? El gobierno o algo así. ¿Y qué hizo? ¿Qué dice? ¿Es testigo contra quién? Todos. Es como que está ahí sentado y dice, tú fuiste. Qué terrible esto. Qué terrible que Dios sea testigo contra nosotros. Porque yo no tengo que recordarte que Dios ve todo. Él ve todo el tiempo. Dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan los hijos de los hombres. Yo me acuerdo cuando prediqué este pasaje hace muchos años que yo dije, ¿por qué dice que sus párpados examinen? Y llegué a esta conclusión. Cuando estás leyendo algo así, pero cuando quieres leerlo bien, ¿qué haces con tus ojos? ¿Verdad? Entonces yo veo a Dios haciendo esto, viendo mi rebeldía. Qué terrible esto. Tenemos que entender que cuando somos rebeldes en contra de cualquier institución, es pecado. Y Dios está viendo. Es una cosa terrible porque no solamente está hablando en contra de Dios, está hablando en contra de las instituciones que ha establecido. Dice, sométese todas personas a autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo porque Dios está viendo. Cuando somos rebeldes a la policía, Dios está viendo. Cuando somos rebeldes al gobierno, Dios está viendo. Cuando somos rebeldes a nuestros papás, Dios está viendo. Y esas personas aquí en Israel probablemente pensaban que la fuente del problema eran los malos, cuando ellos eran parte del problema porque no respetaban la autoridad. Y tú puedes decir, pero hermano, ¿qué hacemos cuando el gobierno es malo? Bueno, hablemos de un mal gobernante. ¿Cuál gobernante ha sido peor que Nerón? Nerón es aquel que quemó la ciudad
tocándose el violín y echó la culpa a los cristianos. ¿Qué fue la reacción de los cristianos? Seguramente no tenían que obedecer a Nerón. Eso es lo que dijo Pedro cuando Nerón era emperador. Por causa del Señor, por causa de Él, someteos a toda institución humana, ya sea rey como superior, y a los gobernadores como por Él enviados para castigo a los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Y yo voy a decir algo sobre la rebeldía. Cuando hay una excepción, si tu autoridad dice que no puedes adorar a Dios, obviamente vas a adorar a Dios. Como dijo Pedro dijo que vamos a obedecer a Dios y no a los hombres. Pero eso no es rebeldía, porque Dios es la autoridad. La rebeldía es cuando Dios estableció una autoridad y tú te rebelas. Ahora entiendes por qué reacciona de una forma tan drástica. Dice el versículo 3. Porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Si te puedes imaginar, estamos en el juzgado. Dios está atestiguando. Y Él dice, la rebeldía nuestra es el problema. Pero de repente se levanta como el juez y viene a la tierra para llevar a cabo la sentencia. De testigo hasta el juez. Y algún día Dios va a venir para juzgar el mundo por la rebeldía. Eso es lo que está diciendo este pasaje, porque está hablando de la segunda venida. Dice, hollará las alturas de la tierra y se derritarán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Yo creo que está hablando de este pasaje aquí en Zacarías. Cuando venga Dios en la segunda venida, cuando venga Jesús, dice que va a poner su pie sobre el monte de los olivos y va a dividirse. Entonces yo creo que este pasaje en Miqueas está hablando de la segunda venida. Dice en Zacarías, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, hacia un valle muy grande, y a la mitad del monte se apartará hacia el norte, la otra mitad hacia el sur. Este pasaje aquí en Miqueas está describiendo la misma cosa. Y no solamente dice que los valles se van a hendir, dice también que se van a derretir. Ese me recuerda el 2 de Pedro. Pero el día del Señor vendrá como ladrón de la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Este pasaje es la introducción para hablar sobre la injusticia. Y fin Dios se dice, la raíz es rebeldía. Y cuando uno no arregla su rebeldía, yo voy a convertirme en un juez de ser un testigo. Eso es terrible. Y yo voy a solo hacer un comentario sobre la iglesia primitiva. La iglesia primitiva vivía en un lugar donde los llevaban al Coliseo para matarlos, donde echaban la culpa por todas las calamidades a los cristianos. ¿Y saben lo que hicieron los cristianos primitivos? Arrodearon al imperio completamente. ¿Y cómo lo hicieron, hermano? ¿Con armas? Con ninguna arma, porque tenían una arma. Ellos predicaban el evangelio. Ellos oraban por estas personas. Si queremos ver un mundo justo, un mundo cambiado, tenemos que arreglar el problema con Dios. Y lo que no funciona es como estas películas de Spartacus y todo esto. Esto no funciona. Ellos pierden. Lo que funciona es un grupo de nadies que tienen una relación correcta con Dios y predican el evangelio a otras personas. Vivimos en días donde el mundo promueve mucho la rebeldía. Mucha rebeldía. Y voy a decir algo, es siempre que existía cuando era un joven. Cuando era un joven, queríamos rebelarnos en contra de todo. Yo veo a algunos jóvenes que ponen camisas de personajes rebeldes y no saben nada de su vida. ¿Y por qué tienes fulano de tal ahí en tu camisa? Porque él era increíble, era rebelde. ¿Pero qué logró? La muerte de mucha gente, y eso es algo que debemos celebrar. Yo creo que es tremendo ver las nuevas películas. Los héroes son antihéroes, son rebeldes. Quienes siempre logran algo grande en la película es alguien que se rebela en contra de su jefe. Funciona son las películas. En la vida no funciona. Lo que funciona es sumisión a Dios y por ende sumisión a otras personas. El mundo promueve mucha rebeldía como algo que produce la libertad. Pero el rebelde vive como un esclavo de temor que la persona del grupo contra el que se rebeló lo buscará para hacerle daño. Jóvenes, no crees que la rebeldía te va a hacer libre. Es una mentira. Eso es lo que dice la Biblia. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él.
Puede estar hablando a corto plazo aquí en la tierra o puede estar hablando de la segunda venida. Ese es el primer problema, la rebeldía. Perjudica tu condición ante Dios. Segundo problema, versículo 5. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. Es interesante porque Miqueas está hablando a todo el mundo. Te está hablando a ti en este pasaje. Pero él señala el pecado de Israel porque quiere que aprendamos. ¿Por qué existen estos libros como Miqueas? Para que aprendamos en nuestras relaciones. Porque un problema con la rebeldía es afectar tu condición con Dios. Pero otro problema grande también afecta tu compromiso con Dios. Mire lo que dice después, versículo 6. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas. Derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Viene Dios y dice, un problema. Son rebeldes y yo soy testigo y nuestra relación está mala. Segundo problema. Ustedes son rebeldes y por eso tienen un compromiso con los ídolos y no tienen un compromiso conmigo. Ese es el segundo principio que vemos aquí. Cuando tú eres rebelde, perjudica tu compromiso con Dios. Tenemos que recordar algo muy importante del Antiguo Testamento. Cuando Israel llegó al monte Sinaí, Dios dijo a Israel, tú eres mi pueblo especial, mi tesoro especial. Yo quiero levantarles sobre todas las naciones. Vamos a hacer un pacto, un compromiso. Era básicamente, el monte Sinaí, vimos hace como 5 años, era el equivalente de un matrimonio, era un pacto. Por eso Dios se llama esposo de Jehová. Por eso cuando te conviertes en la novia de Jesucristo. Tu compromiso con Dios es como un compromiso de esposos. Es un pacto, es un compromiso. Entonces cuando vino Jesús y estaba predicando el evangelio, viene un escriba y dice, ¿cuál es la parte más importante de este compromiso? ¿Cuál es la ley más importante en otras palabras? Porque en un pacto tú vas a hacer algo y la otra persona va a hacer algo. Ese es el pacto de Dios con Israel. Si ustedes me obedecen, voy a exaltarles sobre todas las naciones. Van a ser bendecidos por todos lados. Viene un escriba y dice, Jesús, ¿cómo podemos resumir todo esto? Y dijo Jesús estas palabras famosas. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando hay un compromiso con Dios, hay amor. Rebeldía es odio, es rechazo. La única forma de manifestar tu amor para con Dios, la única forma, no es cantar te amo, es obedecer a Dios. No hay otra forma de hacerlo. La única forma en la Biblia de decir yo te amo Dios o de mostrar que amo a Dios es guardar los mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No el que cante yo te amo. No el que diga yo te amo. Es el que guarda mis mandamientos. Estamos en un pacto, en otras palabras, un compromiso. Y cuando tú me obedeces, cuando tú te sometes a mí, me está diciendo te amo. No importa lo que digas, es lo que hagas que es importante. Dice, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Es tremendo. Ese principio estaba hablando con Julio el otro día y estábamos hablando de cosas que hemos aprendido en los últimos años. Estamos de acuerdo con esto. La cosa más importante en nuestra relación con Dios, más importante es obediencia. Es la forma de decir Dios te amo, Dios te amo. Tenemos un compromiso con Él. Cuando somos rebeldes, es al revés. Estamos diciendo no te amo. Bueno, no diciendo porque siempre decimos que te amo. Y ese fue el problema con Israel. Y yo estoy convencido algo sobre este problema de rebeldía. Yo creo que no lo hacemos a propósito. Cuando desobedecemos a Dios, yo creo que nos olvidamos de las cosas grandes que Dios ha hecho para nosotros. Dice en Efesios 1:3 que nos ha dado toda bendición. Sin embargo, muchas veces, cuando estamos en una prueba, estamos en una crisis, vamos por el camino no de Dios. Porque nos olvidamos lo que ha hecho para nosotros. Eso era el problema con Israel. Ellos no se acordaban las grandes cosas que hacía Dios. Hicieron becerro de Horeb, en Horeb dice. Se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron a Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Es tremendo porque este pasaje
está hablando de algo que pasó unos días después de Monte Sinaí. Monte Sinaí viene Dios y dice, tú vas a ser mi pueblo especial si guardas mis mandamientos. Dice el pueblo, vamos a hacer todo. Unos días después están haciendo este becerro de oro, porque ellos se olvidaron. Por eso es importante estar en la palabra. Por eso es importante leer la Biblia y estudiar la Biblia para recordar las cosas que Dios ha hecho para nosotros. Ahora, mire cómo se manifiesta esa falta de compromiso. Dice en versículo 5, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. Es tremendo cuando tú piensas en un pueblo bendecido por Dios, que ellos hacían esos lugares altos. ¿Qué son lugares altos? Son lugares obviamente sobre montes donde adoraban a los ídolos, ponían diferentes ídolos. Y yo siempre pienso en una experiencia que tuve hace muchos años cuando yo fui a Cerro Las Pavas. No sé cuántos conocen este lugar, pero está por Cojutepeque. Y a mí me impactó porque me habían hablado de este lugar turístico, Cerro Las Pavas. Subo al lugar y yo veo un hombre agachado delante de una estatua, derramando su corazón. Y a mí me impactó, a mí me conmovió, porque yo pensé, ¿cómo puede una persona estar orando a una cosa que no puede ver ni oír? Y a mí me impactó. Pero eso es lo que pasa cuando no tenemos un compromiso con Dios. Hacemos compromiso con otras cosas. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Por romper su compromiso con Dios, ellos ponían lugares altos por todos lados para adorar a sus dioses en cada momento. Solo vuelve un pasaje para que veas lo terrible que era. Dice, edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos. Te puedes imaginar, en holocaustos al mismo Baal. Cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino el pensamiento. Los israelitas, por romper su compromiso con Dios, estaban afectando a sus hijos. La rebeldía es terrible, porque cuando rompes tu compromiso con Dios, afectas a otras personas. Ahora uno puede decir, pero hermano, yo jamás me agacharía delante del Dios de maíz, o uno de esos dioses que vemos en el Museo David Guzmán. Jamás haría esto. Eso es para gente antes, personas ignorantes. Pero yo tengo que recordarte que hoy en día los ídolos no son estatuas. Los ídolos son el dinero y cosas así. ¿Sabe qué es la idolatría? Es la adoración de cualquier cosa que no sea Dios. La cosa en la cual inviertes más tiempo o dinero es tu Dios. No es aquel en el cual dices que crees, sino es aquel alrededor de lo cual giras tu vida, en el cual piensas la mayoría del tiempo. El problema muchas veces con nosotros, o voy a hablar de mi propia vida, es que nosotros decimos que creemos en Dios, pero nuestras acciones nos traicionan. Por ejemplo, en Samaria, los samaritanos, él está profetizando sobre ellos. Cuando Asiria invadió a Samaria, entonces después de conquistarlos, hicieron una cosa muy, muy interesante. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los judíos aborrecían a los samaritanos? ¿Cuántos se acuerdan de la historia de la mujer samaritana que viene donde Jesús y básicamente, ¿por qué me estás hablando? ¿Te acuerdas de esto? O la historia del buen samaritano. ¿Por qué dice Jesús que fue un samaritano que ayudó al judío? Porque se odiaban. ¿Por qué se odiaban? Porque en el tiempo de Miqueas, cuando invadió Sennacherib para tomar a Samaria, después de conquistarlos, hicieron una cosa muy interesante. Algo muy de este imperio. Ellos, para que la gente perdiera su identidad nacional, mandaron gente de cada país a otros países. Sería el equivalente que venía alguien para invadir a las Américas y dice, todos los canadienses a Chile. O no todos, porque querían mezclarlos, pero un grupo de canadienses a Chile, colombianos a Nicaragua, salvadoreños a México, o a los Estados Unidos, o donde sea. Es una mezcla de todas las naciones, para que nadie tenga identidad nacional. Era curioso porque en ese tiempo que hicieron esto, había muchos problemas en estos países. Y creían que los problemas se debían que no conocían los dioses de cada país. Entonces, en Israel, en Samaria, llamaron a sacerdotes para enseñar a la gente las leyes. Entonces dice que después de enseñarles sobre las leyes de Dios, dice, así temieron a Jehová, aquellas gentes, pero nota lo que dice después, temieron a Jehová, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos.
y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Eso es tremendo porque habla sobre nuestra realidad. Hay muchos en nuestro país que dicen, yo creo en Dios. ¿Y qué? ¿A quién sirves? Es bien fácil decir, yo creo en Dios, pero Dios es nuestro testigo, está viendo a quién servimos. Este es nuestro Dios. En el caso de ellos, ellos temían a Dios, conocían a Dios, conocían las leyes, pero servían a sus ídolos. Ese es el problema. Cuando no tienes un compromiso íntimo con Dios, haces un compromiso con otra persona. Es un compromiso tremendo, es un compromiso de esposos para Dios. Dice en Jeremías 3, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ese es del norte, Samaria. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y ahí fornica. Porque cuando una persona tiene relación con Dios y es infiel a Dios, idolatría, es como fornicación. Y dije, después de hacer todo eso se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado a la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Miren cómo Dios reacciona aquí. Yo pongo todo este contexto para que entiendas la reacción de Dios. Porque dice, ¿qué hizo Dios? Dios ha salvado a la nación. Dios ha hecho todo para esa nación. Le ha dado prosperidad en sus cultivos, en todo bendición. ¿Y qué hacen ellos? Hacen lugares altos donde adoran otros dioses. Entonces viene Dios, ¿y qué hizo esos lugares altos? ¿Qué va a hacer? Dice, va a romperlos. Dice versículo 6, haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas. Derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego. Y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones rameras volverán. Dice rameras, no porque vendían ramos, ¿verdad? Dice rameras porque estaban hablando de prostitutas. Entonces, quería ver si estaban despiertos. Entonces, usa esta palabra tan pesada, porque en las religiones de los paganos, las profetisas eran prostitutas. Y ellos iban a estos lugares para adorar a sus dioses de fertilidad, pagando y tener relaciones con estas profetisas. Guácala, ¿verdad? Y puedes entender por qué Dios está molesto por esto. A mí me impacta cuando lees los 10 mandamientos, porque hay muchas personas que no les gusta que dice que Dios es un Dios celoso. ¿Te acuerdas de este pasaje? No te harás imagen, es idolatría, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Y nota lo que dice, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, los que me aborrecen. Celoso. Cuando tú y yo escuchamos la palabra celoso, normalmente viene algo negativo en nuestra mente, ¿verdad? Esa mujer es celosa, este hombre es celoso. Pero yo creo que muchas veces no entendemos la palabra. Yo sé que hay celo malo, yo entiendo esto. Hay gente que pierde los estribos, pierde control. Pero la palabra en sí no es una mala palabra. La palabra celo es interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. Te puedes imaginar un matrimonio donde el esposo llega a la casa y dice a su esposa, fíjate que ahora tengo otra mujer en el trabajo, con la mujer que vive a 5 cuadras. Y la esposa dice, qué chivo, está bien conmigo. ¿Qué tipo de matrimonio es esto? Claro, está molesta, porque hay una relación íntima. No sé si me estoy explicando. Este celo, este deseo de estar con nosotros es porque nos ama. A mí me impacta que el Todopoderoso, que tiene muchas cosas más importantes que hacer, está pensando en mí, está pensando en ti, pero con amor. Y está pensando, por favor, no te alejes, no seas rebelde con otras cosas, yo te amo. Y se molesta como se molesta un esposo cuando el otro es infiel. Idolatría iguala infidelidad. Ese es el problema. Y por eso ahora puedes entender por qué se molesta Dios en este pasaje. Tú conoces este pasaje, Santiago 4, hablando de cristianos o almas adúlteras. ¿No sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo
se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué dice esto Dios? Porque te ama tanto. Es una relación íntima de Dios. Y cuando soy rebelde, de la misma forma cuando soy rebelde a mi esposa o viceversa. Tenemos que entender esto. Ahora, versículo 8 es un pasaje raro. Versículo 8. Por esto lamentaré, y aullaré y andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Me impacta que en medio de estar hablando de lo malo de rebeldía, dice, pero me hace llorar, me hace lamentar. Ahora, dos cosas importantes aquí. Obviamente Dios está hablando por medio de profeta. El profeta es portavoz de Dios, o altavoz de Dios. Está hablando por medio de él. Y está hablando de cómo se siente Dios. Pero algo extraño que hacían los profetas es que vivían su mensaje. Por ejemplo, ¿cuántos conocen la historia de Oseas? Es un profeta. ¿Y qué tuvo que hacer Oseas? Casarse con una prostituta. Y con la prostituta le fue infiel. ¿Qué tuvo que hacer? Seguir con ella. ¿Por qué? Porque estaba viviendo la historia de Israel. O sea, él es un profeta y tiene que identificarse con lo que estaba pasando en Israel. Entonces Israel era infiel a Dios. Entonces Gomer representaba a Israel y Oseas representaba al amor de Dios. Isaías anduvo 3 años descalzo y desnudo porque estaba predicando un mensaje. ¿Te acuerdas cuando Pablo estaba subiendo para Jerusalén? Vino un profeta que se llama Agabo, que había atado los pies y las manos. Estaba viviendo el mensaje. Miqueas está tan identificado con Dios que está viviendo este mensaje. Él anduvo obviamente desnudo y despojado para identificarse con su dolor. Yo estaba pensando, qué tremendo esto, que Dios siente nuestro dolor, siente nuestra compasión, pero qué tremendo cuando un creyente lo hace. Algo que me impacta de la Biblia es el corazón de Jesús y el corazón de Pablo. Mire Pablo cuando vio el pecado en Éfeso. Éfeso era un lugar donde adoraban a la diosa Diana. Y dice, cuando vino a él les dijo, Pablo hablando a los ancianos, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste sobre un alma perdida? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste sobre una persona rebelde a Dios? Tenemos una tendencia de criticarles, de condenarles. Es tremendo en redes sociales como es una plataforma para burlarse de la gente. Eso no cambia nada. Nada. Lo que cambia es personas con carga. Cuando tú ves a alguien rebelde, debe cargarte como carga a Dios, como carga a los profetas del Antiguo Testamento. Y a mí me impacta esto y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Te acuerdas de este pasaje? No lo puse arriba, pero el Salmo 126. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Yo creo que el problema más grande hoy en día en El Salvador son creyentes con ojos secos. Creyentes que ven la maldad del país y en vez de sentir carga y querer hacer algo, se ponen a condenar y no hay compasión. Lo que cambió el imperio romano eran nadies con ojos llenos de lágrimas. Y este cambió todo. Yo tenía un pastor que ha predicado aquí, se llama Ron Herod. Y él dijo algo que a mí me impactó hace muchos años. No es una cita bíblica, es experiencia de él, pero dijo, yo nunca he visto un creyente llorar sobre un alma perdida y esa alma no se convierte. Y muchas veces nos ponemos a regañarles en vez de llorar por los que están en las maras. Yo no estoy contento con lo que hacen, pero van al infierno. Y si ese no te carga, yo me pregunto, ¿dónde está tu compromiso con Dios? Miren lo que dijo Jesús. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día lo que es para ti, para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Ellos tenían carga porque sabían que esas personas en su rebeldía tenían un fin terrible y que necesitaban salir. Yo creo que todos necesitamos una visión fresca de qué es el infierno. ¿Qué es lo que pasa con la rebeldía?
y ver a estas personas y decir, sus almas están en peligro. Pero condenarles, regañarles, criticarles, burlarse de ellos, no funciona para nada. Eso no funciona. Lo que funciona es cuando hay una mayoría de personas que se levantan y dicen, yo tengo carga por estas personas. Y nota lo que dice el versículo 9, ¿por qué tenían carga? Porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá. Llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Esta llaga, esta enfermedad rebelión comenzó en Samaria, en los samaritanos, y llegó hasta Judá con los judíos. Ese es el problema. Cuando tú y yo somos rebeldes, nos contagiamos en otros. Yo me acuerdo muy bien cuando yo me rebelé en contra de mis papás. Tenía mis aliados, mis amigos, mis cheros. Yo acabo de aprender que en Guatemala no dicen los salvadoreños guanacos. Cheros, ¿verdad? Cheros. Yo pensaba, no sabía que era una palabra salvadoreña, chero, pero siempre estoy aprendiendo. Pero con mis cheros, voy a decir, ellos me ayudaban con esta rebeldía. Porque la rebeldía es contagiosa. A los jóvenes lo encantan. Ver personajes en películas, youtubers, todas estas personas que son rebeldes. ¡Qué rico! No funciona. Perdón, jóvenes. Van a pensar, es un viejito que no sabe nada. Yo he pasado por esto. La rebeldía es un fracaso. Esos rebeldes, ¿dónde van a estar en unos años? Con un traje y saco, con un trabajo aburrido, porque saben que tienen que sobrevivir. Perdón que lo voy a decir, apréndelo ahora, porque es una llaga. Es una llaga que se contagia de papás a hijos, de jefes a empleados, de lugar a lugar. Es increíble. La rebeldía es como una enfermedad contagiosa. Los cristianos rebeldes producen una sociedad rebelde. Los papás rebeldes, hijos rebeldes. Los jefes rebeldes a Dios, empleados rebeldes. Maestros rebeldes, estudiantes rebeldes. Es como una llaga. Y dice Miqueas, a mí me carga. Tenemos que parar esta enfermedad porque está destruyendo a mi pueblo de rebeldía. Y tenía compasión. Y Miqueas e Isaías fueron usados para parar la enfermedad con Ezequías. Se puede. Y terminando, eso es lo más tremendo. Perjudica tu confianza en Dios. Vamos a ver que este pasaje termina donde ellos ponen su confianza en el hombre. Cuando nosotros somos rebeldes en contra de Dios, ponemos nuestra confianza en lugares incorrectos. Dijo alguien en la Biblia en Isaías, yo digo que el consejo poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Y nota lo que dice este hombre. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Tenemos un dicho, rebelde sin una causa, mentira. Cada rebelde tiene una causa. Cada rebelde confía en otra cosa. Confía en otro movimiento, en otro partido político, en otra secta, en otra religión, en otra filosofía. Siempre tiene su causa. Entonces cuando nos rebelamos en contra de Dios, tenemos otra causa que nunca funciona. Y Miqueas con lágrimas termina rogando al pueblo que no confíe en el hombre, que no confíe en lo que puede hacer. Jeremías lo dijo de esta forma. Jeremías dijo, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Ahora es algo raro como termina este capítulo 1, pero vamos a analizarlo y yo espero que lo entendamos. Dice versículo 10. Bien raro. No lo digáis en Gat, ni lloréis mucho. Revuélcate en el polvo de Bet-Leafra. Pásate al morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Saanán no sale. El llanto de Bet-Esel os quitará su apoyo. Porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien. Pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. ¿De qué está hablando aquí? Uno dice, hermanos, por eso no leo los profetas. Yo me pierdo. ¿De qué están hablando? Están hablando de lugares en otros tiempos que no tienen nada que ver con nosotros. Vamos a ver lo que está haciendo. Dos cosas. Está recordando a ellos la historia de Israel. Y segundo, está usando juegos de palabras. Está diciendo el equivalente. No hay deleites en delicias de concepción. No hay rescate en San Salvador. No hay nubes en Apopa, porque Apopa significa nubes y humo. No hay independencia en la libertad. Eso es lo que está haciendo. Ese es uno. La otra cosa está hablando de una parte, una zona geográfica muy importante.
Y aquí tengo un mapa para darte una idea de qué estamos hablando. Yo creo que eso te va a ayudar. Aquí está Jerusalén. Él está profetizando sobre este lugar. Ahora, tenemos que entender que era del campo Miqueas. Isaías era de la ciudad y profetizaba al mismo tiempo. En este momento está hablando con una audiencia que entendía en todos los pueblos. Y habló sobre Gat, Adulam, Laquis y los otros pueblos están aquí. Toda esta zona. Entonces está hablando básicamente de Armenia, Ateos, Santa Tecla, Lourdes, Colón, todo este grupo de pueblos. ¿Por qué está hablando de ellos? Ok, importante. Porque los asirios y todos los enemigos siempre venían de este lado. Montañas aquí no podían conquistar Jerusalén de aquí, imposible. Entonces venían de acá. Entonces él habla de estos lugares porque está advirtiéndoles de la invasión, pero también aquí está diciendo, usando básicamente juegos de palabras, humor, está diciendo, ustedes confíen en el hombre, no hay rescate en San Salvador. ¿Ves? No hay independencia en la libertad. Está usando juego de palabras en este momento. Entonces, primeramente habló sobre Gat. Ahora, Gat es importante en la historia. ¿Por qué? ¿Quién venía de Gat? Exactamente, muy bien, Goliat. Entonces, para identificarse con el pueblo que está escuchando, él habló sobre Gat. Y Gat es el lugar donde David ganó una gran victoria, era el lugar de los filisteos. Y él dice básicamente, no lo digáis en Gat, ni lloréis mucho. Es porque cuando murieron Saúl y Jonatán, él dijo, no lo digáis en Gat para que nuestros enemigos no entiendan. ¿Qué necesitamos entender en este momento? Está recordando la historia. Vamos a seguir. Después dice, revuélcate en el polvo de Bet Leafra. Solo voy a terminar con los otros pueblos que pueden ver aquí. Ok, ¿por qué dice esto de Bet Leafra? Porque Bet Leafra significa casa de polvo. ¿Ves cómo está jugando con las palabras? Él está burlándose de ellos porque confían en el hombre. Dicen, ustedes que viven en casa de polvo, van a revocarse en el polvo. ¿Entiendes cómo funciona, verdad? Entonces, Zafir, ¿qué dice de Zafir? Dice de Zafir, pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. ¿Por qué dice esto? Porque Zafir significa hermosa. Como dice, Apopa, solo va a haber sol, no va a haber nubes. Porque Apopa significa nubes en el idioma de Náhuatl. Siguiendo, dice, y el morador de Saanán no sale. ¿Por qué hizo esto? Porque Saanán significa salir. ¿Ok? Siguiendo. Y el llanto de Betesel os quitará su apoyo. Apoyo. Está diciendo, este lugar que se llama casa cercana, como vecino, no te va a apoyar. Entonces está jugando con palabras. Y dice al final, porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Marot significa amargura. Yo no quiero detenerme aquí. Yo quiero que solamente entendamos que si un profeta hablando con su audiencia y está jugando con palabras. ¿Confías en el hombre? No hay rescate en San Salvador. Es lo que está diciendo. Está jugando con las palabras. Ahora, ¿por qué menciona lo que dice en versículo 13? Sigamos. Uncid al carro, bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Eso es muy importante. Voy a regresar al mapa. Aquí está el mapa. Aquí estaba el mapa. Yo hice algo malo. Perdón, ok, aquí está el mapa. Entonces, ese es Laquis. Laquis es como si fuera Santa Tecla. Si viene una invasión de Guatemala, el último pueblo antes de tomar a San Salvador es Santa Tecla. Laquis era como Santa Tecla. Entonces en Laquis ponían sus mejores armas. En Laquis ponían sus mejores caballos. En Laquis tenían la mejor tecnología porque tenían que proteger a la ciudad. Por eso él dice, uncid al carro, bestias veloces. Está diciendo, Estados Unidos, lancen sus cohetes, manden sus submarinos nucleares y no va a funcionar. Es lo que está diciendo. Porque el problema con el hombre es que se rebelen contra Dios, se meten en problemas y o confían en el otro hombre para arreglar su problema, como la política, o confían en la tecnología. Es lo que están diciendo. Ustedes que confían en su tecnología, no va a funcionar. Yo estaba pensando, esto habla de hoy.
Yo creo que muchas veces cuando tenemos problemas pensamos, seguramente tiene que haber una app para rebeldía, ¿verdad? Sí, estamos trabajando en esto con no con Steve Jobs, con Jeff Bezos y Elon Musk, que estamos trabajando en esto. Ellos son tan inteligentes que vamos a arreglar, no se preocupen. Muchos piensan así, muchos piensan que la tecnología va a arreglar todos nuestros problemas y dicen, ok, usen lo mejor que tienen y no va a funcionar. En la Biblia, confiar en caballos y carros era confiar en el hombre de otra forma. Regresando a todo esto, perdón que salté aquí. Por ejemplo, dice en Isaías 31, hay de los que descienden de Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Miqueas dice, problema de la injusticia o rebeldía. Afecta tu relación con Dios, pero el problema es que afecta tu confianza en Dios. Y con el rebelde tomas decisiones locas. Y ustedes creen que van a defenderse en contra de los enemigos con su tecnología, con su conocimiento. Y no va a funcionar. No va a funcionar. A mí me da risa. Cuando yo a veces veo las noticias como van a arreglar un problema en el mundo y no mencionan a Dios, y digo, eso es ridículo. O hace poco yo compartí con ustedes cuando hablé sobre extraterrestres que esos personajes como Stephen Hawking y esos hombres famosos van a invertir billones de dólares para comunicarse con extraterrestres. Ellos nos van a ayudar. Y a mí me da risa. Es porque no confían en Dios, no buscan a Dios. Rebelarse en contra de Dios te mueve a hacer locuras. Dice en Salmos, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, Jesús, diciendo, rompamos sus ligaduras, rebeldía, y echemos nosotros sus cuerdas. Y yo he dicho esto antes, que uno de mis programas favoritos, normalmente me gustan caricaturas porque son sanas. A mí me gusta Phineas y Ferb y me gusta Pinky Cerebro. Y algo que me da risa de Pinky Cerebro es que cada noche, quizás estoy regresando a mi infancia también, no sé. Pero algo que me da risa de este programa es que cada noche 2 ratoncitos hacen un plan para conquistar el mundo. Y te da risa. Es igual con el hombre. Pinky Cerebro es una historia de la humanidad, realmente. Porque la humanidad con sus grandes planes, cómo va a resolver los problemas, tú lo vas a escuchar durante la campaña electoral con grandes discursos, los que no mencionan a Dios, y Dios está muriendo de risa. ¡Qué ridículo! ¿Cómo van a hacer esto? Búsquenme a mí y yo puedo arreglar los problemas, dice Dios. Y por eso dice aquí, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Tenemos grandes planes cuando nos rebelamos contra Dios. Y Dios llora y se ríe porque es tan ridículo y tan absurdo. Y la última cosa que dice en versículo 14. Por tanto, vosotros daréis dones a Moreset Gad. Las casas de Axib serán para engaño los reyes de Israel. Axib significa engaño. Aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa. La flor de Israel huirá hasta Arulam. Ráyete y trasquílate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Problema cuando me rebelo contra Dios, pongo mi confianza en el hombre, puedo poner mi confianza en la tecnología, pero lo peor es que ponen su confianza en las riquezas. Vamos a dar sobornos. ¿Sabes por qué hay corrupción en el mundo y sobornos? Rebelión contra Dios. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir. Entonces, entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme.
En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el Campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos, y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.